Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es una alegría para mí estar una vez más con ustedes entregando un capítulo más de esta serie que hemos empezado llamado Las Herejías. Este es el capítulo 17-18 de esta serie. Espero que pues tengan la oportunidad de verla toda. Está bajo el nombre en listas de reproducción acá en el canal de Herejías. Y nos damos cuenta cómo hoy en día todas las herejías de la iglesia, de la historia del cristianismo, han resurgido y están más vivas que nunca. Llevamos ya 2 o 3 series hablando de esta que es la herejía de las herejías, la herejía más hereje que existe, que es el protestantismo, pero pues las hay también muchas otras, y pues nosotros sabemos que tristemente incluso muchos sacerdotes y obispos están en herejía actualmente. Una de las herejías más profusas, que más se ve en la iglesia católica es el modernismo, pero pues tenemos la esperanza como siempre y la bellísima promesa que hizo Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, a que quienes recen con mucha devoción, perseverancia, diariamente y con mucho amor su Santo Rosario, ella nos protegerá de las herejías, o si estamos en una nos hará salir de ella. Es por eso que empezamos este programa saludando a nuestra Madre del Cielo, nuestra Reina Santísima, y le decimos con mucho amor: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sacratissimum cor Iesu, in te confido, Sancte Joseph, ora pro nobis. En nombre Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, acogidos con mucho amor y devoción y confianza a la Madre Santísima, no caeremos en herejía. Hablábamos ayer mencioné en el capítulo, hablé de Calvino, de Lutero y de Enrique VIII. Conté solamente acerca de ellos como persona y dejé 2 videos de apoyo para que pues los puedan ver ahí en las descripciones y en el primer comentario acerca de estos personajes. Para quien quiera profundizar, esto fue lo que vimos ayer, y ya hoy vamos a hablar ya propiamente del contenido, muy brevemente, muy por encima, de la teología y de las ideas que promueven estas religiones, ¿no? Entonces, en particular, pues empezamos en este momento con el luteranismo, que el luteranismo, como vemos, es la única, ellos aceptan como su única autoridad la Biblia, ¿cierto? O sea, ellos tienen sola escritura, se llama eso, solamente la Biblia la aceptan como única autoridad. Por lo tanto, no aceptan ni la autoridad de la iglesia ni la tradición apostólica, ¿no? Una buena pregunta para siempre hacerles a los protestantes que creen en solo la Biblia es: ¿por qué ellos creen que la Biblia es la única fuente? Y más aún, ¿por qué ellos creen que esa Biblia es la palabra de Dios y no otra? Porque ellos dicen, esta es la Biblia y es en esa en la que creemos. Bueno, ¿y quién les garantiza a usted o quién dijo que esa era la Biblia y no otra? Porque sabemos que hay muchos otros libros, ¿no? Apócrifos, manuscritos, textos, pero ¿por qué ellos creen en ese canon? Nosotros como católicos tenemos la respuesta a esto, y es porque nosotros creemos en la autoridad de la iglesia, creemos en la iglesia, en la tradición apostólica. En nuestra iglesia los obispos pueden, cada obispo del mundo, no sé si ustedes sabían esto, cada obispo del mundo puede trazar su línea hacia atrás hasta llegar a los apóstoles de quienes impuso las manos. Entonces vemos una línea ininterrumpida de imposición de manos desde los apóstoles hasta cada obispo del mundo. De hecho, los obispos, cuando son ordenados, son 3 obispos que les imponen las manos en caso tal de que haya algún problema con alguno de los 3 que le puso, la sucesión no se rompe. Pero es la autoridad de la iglesia la que nos dijo a nosotros: mire, esta es la Biblia, estos son los textos sagrados, y la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, con la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, nos dio y nos dijo cuál era la Biblia. Los protestantes que no reconocen esa autoridad ni la iglesia, vaya uno a saber de dónde vino eso. El luteranismo comenzó el 31 de octubre de 1517. Vaya fecha, ¿no? 31 de octubre. Imaginémonos de ahí para abajo. Ellos niegan las obras. Dicen que solo salva la fe. Que es una doctrina que le llegó inspirada a Lutero cuando él estaba en una cloaca en el baño. Los baños de la Edad Media eran cloacas. Que
se mofan los luteranos y muchos protestantes de que él tuvo una inspiración en una torre, pero lo que no saben o lo que ignoran, o quizás sí lo saben pero lo quieren hacer ignorar, es que sí, efectivamente estaba en una torre, pero estaba en la cloaca de la torre, y se le ocurrió que no importa lo que usted haga, desde que usted tenga fe se salva. Y eso ahí viene mezclado porque ustedes saben que cuando hay una herejía engendra muchas otras. Entonces Lutero dijo una idea y de ahí salieron miles y cientos y cuántas iglesias y pues, sectas protestantes hay hoy en día en el mundo. 30,000, 35,000, algo así. Y él mezcla un poco de la predestinación de Calvino con las obras, con la fe, que la fe sí, que peca fuerte, pero que no importa lo que hagas, bueno. Esto es terrible, esto obviamente pues es una doctrina que está totalmente sacada de los cabellos. De hecho, Lutero odiaba la carta a Santiago, la carta en el texto bíblico, la Biblia, Santiago, porque Santiago dice: muéstrame tu fe con obras, que yo te mostraré con obras mi fe. De hecho, Lutero quería quitarla de la Biblia. Él sí quitó unos libros de la Biblia, ¿no? Ustedes saben que él cortó la Biblia. Esas Biblias protestantes, Reina Valera y todas esas Biblias de ellos están totalmente cortadas a su antojo, incluso algunas adulteran las palabras. Las Biblias de los testigos de Jehová cambiaron muchas palabras importantes. Entonces, bueno, mucho cuidado con esto. Y ellos quitaron de la Biblia los deuterocanónicos, que son, como ustedes saben, hay dos Biblias hebreas, o sea, la Biblia que estaba solamente en Judea y las Biblias que estaban fuera. Los textos que estaban fuera de Judea contenían los deuterocanónicos, que son 7 libros del Antiguo Testamento. Y pues Lutero decidió no ponerlos porque pues él actuaba así, ¿no? Su mayor pecado es la soberbia y el orgullo, ¿no? Entonces pues él actuaba así, punto. El luteranismo cree en la Santísima Trinidad. Lo curioso es que el término Santísima Trinidad no está en la Biblia, y ellos dicen que solo creen lo que dice en la Biblia. Bueno, obviamente no creen en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, y ellos solamente dejaron 2 sacramentos, que son el bautismo y una cena, una cena, pero pues ellos no creen que ahí esté nuestro Señor Jesús como tal en el pan, sino que es como algo comunitario, como la comunidad, como que todas las personas juntas, etcétera. Al negar la presencia real, pues no tienen el respeto y la reverencia que sí tiene la Santa Misa, especialmente la Misa Tridentina, ¿no? La Misa antigua, porque la Misa actual en la Iglesia Católica, pues tristemente no tiene ni la tercera parte del respeto y la reverencia que debería tener y que estuvo por siglos y que tiene, porque es eterna, la Misa en latín, la Misa Tridentina, que sí tiene toda la reverencia y respeto que se debe a nuestro Señor, que está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en el altar. Los luteranos son iconoclastas, es decir, odian las imágenes, las detestan, las destruyeron miles y miles de imágenes. Cuántas obras de arte, cuántas obras piadosas, cuántas cosas destruyeron los luteranos. Y pues nosotros, de hecho, nosotros no adoramos las imágenes. Ellos siempre se la pasan diciendo: los católicos adoran imágenes. Ningún católico, no conozco el primer católico que diga que adora las imágenes. No lo conozco. Si ustedes conocen alguno, me lo cuentan, yo no. Pero sí les tenemos reverencia a las imágenes, por supuesto, y además las imágenes que tienen una bendición especial, nosotros las vemos como un sacramental, ¿no? Si quieren profundizar lo que es un sacramental, tengo un documento muy bueno acá en el canal de lo que son los sacramentales. En cuanto a la predestinación, ellos creen algo así como Calvino, pero es una mezcla ahí extraña. Unos dicen que sí, otros dicen que no estamos predestinados, porque no entienden lo que significa la predestinación. Yo hice una catequesis con Santo Tomás de Aquino bastante buena, de unos 25-30 minutos el video. Dejé el link ahí en el anterior video y lo voy a volver a dejar acá, de la predestinación, para que nosotros como católicos entendamos y tengamos claros qué significa la predestinación, porque un protestante llega y nos dice: ay, pero es que en la Biblia dice. Sí, pero es que ellos están entendiendo mal la palabra predestinación, pero Santo Tomás de Aquino nos enseñó cómo debemos entenderla, y es el video que tengo acá, de lo que verdaderamente significa la predestinación. Y ellos dicen que, los luteranos dicen que el purgatorio no existe. Y yo me pongo a pensar lo siguiente: ellos dicen que solamente cielo o infierno. Claro, nosotros creemos que como fin último, o sea, lo último del mundo,
solamente va a quedar o al cielo o al infierno, porque el purgatorio es algo temporal que va a cesar, pero el purgatorio es algo, un estado por el cual uno debe pasar para que uno pueda llegar al cielo, porque al cielo no entra nada manchado, como le enseña la Biblia, ¿no? Al cielo entra la pureza misma y todo perfectamente puro. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, cómo hace un protestante para que nos explique lo siguiente. Supongamos que dos hombres, Pepito y Juanito, el uno es casado, los dos son casados, tienen su esposa, sus hijos, y resulta que Pepito toda la vida fue un mujeriego, un vago, se bebía el dinero de la casa, maltrataba a sus hijos, tenía muchas mujeres, maltrataba a su esposa, etc. Y toda la vida vivía así. Y llegó el momento en el que iba a morir, y tan pronto antes que iba a morir dijo: creo en Jesús. Y según los luteranos y según todos los protestantes, él dijo: creo en Jesús, y pum, al cielo directamente. Y resulta que por el otro lado está Juanito, que fue un hombre siempre responsable, nunca tuvo ojos para otra mujer sino su esposa, buen padre, educó a sus hijos en la fe, iba a misa, se confesaba, etc. Llega Juanito y se muere y se va pues para el cielo, porque pues, así es nuestro. O sea, ¿es ese realmente el Dios en que nosotros creemos? ¿Esa es la imagen que nos dejó nuestro Señor Jesús de Dios? ¿Vemos eso? O sea, entonces es un Dios extraño. Eso ni siquiera es ser un Dios misericordioso, porque hay una misericordia falsa y desmedida. ¿Es eso un Dios justo? ¿Ustedes creen que es justo? Ahora, ¿cuál es la misericordia de Dios en este caso que les acabo de narrar? Que cuando el hombre que fue un borracho, un mujeriego, un vago, se arrepintió, Dios le da la salvación. Claro que se la da, y esa es la misericordia. Toda la vida rechazó a Dios y en el último segundo lo aceptó. Bueno, Dios es tan misericordioso y bueno que como lo aceptó, le da la salvación. Pero ya, ¿en justicia merece entrar directamente al cielo? No. Ese no es el Dios justo y misericordioso, pero justo que nosotros conocemos de la Biblia, que ellos predican como única, porque ellos adoran no a Dios, sino a la Biblia. Ellos no adoran a Dios, sino a un libro. Ese no es el Dios en que nosotros creemos. Nosotros conocemos a un Dios que es bueno y misericordioso, pero que también es justo. Bien, ahí dejo ese punto. Pasemos al calvinismo. Esto es terrible. El calvinismo para mí es tal vez peor que el luteranismo. Y de hecho el calvinismo tiene la máxima influencia en el mundo hoy. El mundo en general es calvinista. Así como en la Edad Media el mundo fue cristiano, católico, hoy en día si yo tengo que darle una asignación al mundo, en muchos aspectos el mundo es calvinista. Calvino creía que en la predestinación de esa que es radical. O usted nace ya condenado al infierno o nace ya salvado para el cielo. Entonces, según Calvino, Dios destinaba o predestinaba a una persona al infierno y al cielo, lo cual es contrario a la naturaleza de Dios, porque Dios a nadie predestina para el infierno y porque Dios no es el autor del mal. Eso lo voy a explicar en una catequesis después del problema del mal. Pero bueno, eso es lo que dicen los calvinistas. Entonces, como usted ya nació para una o para la otra, pues no importa lo que haga en la vida, porque si usted está predestinado para ir al cielo, pero peca, pues Dios en su misericordia le va a perdonar porque ya Dios tenía planeado para usted que fuera para el cielo. Y si usted está predestinado para el infierno, pues así haga obras buenas, no le van a servir de nada, porque usted ya se va para el infierno. Imagínense, o sea, es que de solo decirlo suena tan absurdo, y me parece más absurdo aún, no solamente que lo haya dicho, sino que haya tantísima gente hoy en día que crea en eso. Bueno, es lo que falta por ver, hermanos. Calvino le atribuye la autoridad religiosa a una democracia. Él no acepta ni autoridades, ni papa, ni obispos, ni sacerdotes, ni nada de eso, no. Él dice que es todo democrático. ¿Les suena en algo a lo que están haciendo hoy en día en la Iglesia Católica? Ese Vaticano infiltrado que tenemos hoy en día, que quiere democratizar todo. Con esto, Calvino niega rotundamente la tradición y solamente aceptan dos sacramentos, del bautismo y de la cena. Obviamente no es una misa, sino una cena. Ellos hacen ahí como una reunión, como una cena.
la riqueza material, según Calvino, es señal de bendición de Dios. Entonces, si usted es rico en la vida, si usted tiene dinero, si usted tiene una buena posición social, una buena posición de poder, un gobernante, un director, un gerente, eso es una buena señal de que está bendito por Dios. Y si usted no lo es, si usted es pobre, si usted tiene problemas económicos, si usted sufre, si es una persona que es humillada, si es una persona que tiene una posición social baja, pues es una señal de que Dios no lo bendice, según Calvino. ¿Se imaginan esto? O sea, las bienaventuranzas, Calvino las ignoró totalmente, ¿no? Triste. ¿Y cuánta gente no hay en día así? No sé si ustedes conozcan personas que creen en esta teología, mal llamada teología de la prosperidad, que según ellos, muchos protestantes hoy en día creen eso, que según ellos, si usted está bien económicamente es porque Dios le está bendiciendo, y si está mal es porque hay una aridez, dicen ellos, o cosas así, ¿no? Y usan mal textos bíblicos. Bueno, terrible. Y me da tristeza por la gente que es de buen corazón y de buena voluntad, que sería una gente maravillosa católica, pero que está bajo el engaño y el letargo y el aturdimiento de esta gente protestante, que lo único que hace es servirle muy bien al demonio. Obviamente Dios tiene mucha misericordia con ellos, y las personas de buena voluntad y de buen corazón, pues Dios es absolutamente justo y sabe cómo juzgar. No nos conviene a nosotros, ¿no? No nos atañe a nosotros hacer ese juicio de cada persona, pero sí decir que lo que enseñan pues es completamente contrario a la Iglesia católica, al verdadero magisterio y la verdadera doctrina de Cristo. Las formas de saber si uno es predestinado, según Calvino: que uno observe los 10 mandamientos. Si usted los observa, es una señal de que sí está predestinado al cielo. Predicar solo la Biblia, o sea, si usted predica algo más diferente a la Biblia, ya no está predestinado al cielo, según Calvino. Trabajar duro para ganar mucho dinero, o sea, si usted trabaja, si usted es uno de los que tiene 2, 3 trabajos y gana mucho dinero y tiene buena posición social, es una señal de que está predestinado. Y el último fin no es servir a Dios, como nosotros sí lo creemos. Yo en mi pobreza, en mis problemas, en mi pequeñez, en mi nada, sirvo a Dios. No, ese no es el último fin. El último fin es el trabajo. Trabajar y trabajar. Y según el calvinismo, después del pecado de Adán, el hombre quedó totalmente corrompido, destruido, y por eso todo lo que hace le sale mal si no está predestinado. O sea, Calvino mezcla los fracasos humanos y los éxitos humanos con la vida espiritual, ¿no? Algo que nosotros absolutamente no hacemos, ¿no? Obviamente. Bien, sin demorarme mucho más en esa atrocidad del calvinismo, voy ahora a pasar a los episcopales o anglicanos, y ya pues con eso termino esta sección de protestantes, porque estos son como los 3 grupos protestantes más importantes, pero pues después hay muchos otros, ¿no? Los anglicanos o episcopales, así se llama la iglesia en Estados Unidos, ¿no? Iglesia episcopal, o los anglicanos, que son los de Inglaterra, tienen una doctrina basada en 39 artículos que puso Eduardo VI, hijo de Enrique VIII. ¿Se acuerdan que ya ayer, en el video de ayer, les conté quién era Enrique VIII, quién es Eduardo VI, quién era Isabel I? Y Eduardo VI era calvinista, y esos artículos los puso Eduardo VI, pero los implementó Isabel I, ¿no? La reina Isabel I, Elizabeth I, que vivió muchos años como reina de Inglaterra. Ella aumentó el protestantismo a más no poder, porque la anterior a ella, Mary, quería volver la iglesia Inglaterra al catolicismo, pero no lo logró. Y los anglicanos, para formular su credo, se basaron en Lutero y Calvino. O sea, tienen influencia los dos, imagínense eso. Ellos aceptan el sacerdocio femenino, ellos aceptan sacerdotes homosexuales, transexuales, obispos, obispas. Bueno, todo es, imaginemos, o sea, de solo decirlo a mí me corren corrientes sobre el cuerpo. Niegan el purgatorio, obviamente niegan las indulgencias, no son marianos para nada, no adoran al Santísimo. Para ellos, en la consagración, Cristo viene solo en la consagración, pero luego se va. O sea, ellos podrían, por ejemplo, nosotros creemos todo lo contrario, ¿no? Por eso existen los sacrilegios a la Santa Eucaristía en nuestra iglesia, porque como nosotros creemos que el pan ya se transubstanció y ya Él es el cuerpo de Cristo para siempre, pues por eso hay personas que cometen sacrilegios con ello, porque nosotros creemos que no se puede desubstanciar o deshacer la consagración, ¿no? Eso también es un argumento. O sea, acá están esos que dicen que en la misa mencionan a Bergoglio, que mencionan a Francisco, que entonces la misa no es válida, que no sé qué, y dicen que son católicos, ¿no? Y se dicen católicos. Pues aquí están siendo totalmente anglicanos y episcopales, esos que dicen eso, que en la consagración no está, porque en la misa primero el sacerdote consagra y luego mencionan al Papa.
Entonces, o a Bergoglio, a quien sea, pero mencionen a quien mencionen, ya la consagración está hecha y ya no se puede deshacer. Entonces, bueno. Para ellos la misa no es el sacrificio de Cristo. Esto fue una influencia, los anglicanos influenciaron mal, obviamente, a la Iglesia Católica en los 60s y 70s, cuando hicieron esa reforma y sacaron la nueva misa, el Novus Ordo, la misa que tenemos hoy en día, porque si ustedes se dan cuenta, la misa que nosotros tenemos hoy en día en la Iglesia Católica, la misa más popular, el Novus Ordo, pues ella no hace énfasis en el sacrificio de Cristo, sino es algo comunitario, y música, y rumba, y alegría, y todo, pero no hay el sacrificio. La misa tridentina de siempre, la misa en latín, es toda concentrada en el sacrificio que hace Cristo. Pero nosotros sabemos teológicamente que en la Santa Misa se está sacrificando a nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, haciendo una renovación de ese sacrificio, ¿no? Y por último, los anglicanos se dividen en tres: en alta iglesia, la cual es un poquito más cercana a la Iglesia Católica. De hecho, el Papa Benedicto, durante su pontificado activo, hizo una campaña grande para convertir muchos episcopales o anglicanos, muchos anglicanos a la Iglesia Católica, y se convirtieron más de 1000 sacerdotes, entre ellos obispos, en esa campaña fuerte que hizo el Papa para traerlos a la iglesia, porque habían unos que estaban muy en desacuerdo con las formas tan liberales que estaba tomando la iglesia anglicana. Entonces ellos pues decidieron, el Papa hizo esta campaña y más de 1000 sacerdotes y obispos se convirtieron. Obviamente esto no lo van a escuchar en las noticias, ya sabemos por qué, pero así fue. Yo estaba de hecho en Roma cuando eso pasó. Y la iglesia anglicana se divide en alta iglesia, la cual es cercana a la iglesia católica, la iglesia amplia, que es extremadamente liberal, y la baja iglesia, que es muy cercana al calvinismo y es muy hostil al catolicismo, a Roma. Esas son las tres divisiones de esta iglesia. Bien, he hecho un paneo muy breve, muy superficial, pero a la vez pues creo que he tocado los puntos más importantes de estas tres ramas del protestantismo, de las cuales se dividen miles y miles y cientos, porque como en el protestantismo usted, si quiere, usted simplemente dice lo que quiere y forma su iglesia y punto y ya. Entonces, bueno, miles y miles y miles de ramas que se dividen de ellos tres, pero pues ya hemos visto los puntos como las bases que ellos sostienen como bases teológicas para sus doctrinas totalmente equivocadas. Entonces, sin más, hermanos, pues yo creo que esta serie de herejías ya nos ha traído a la herejía de las herejías, la herejía por excelencia. Para mí ahorita, hoy en día, o sea, sigue siendo la peor herejía que hay en la historia de la iglesia del protestantismo, pero hoy en día está una herejía que para mí es tan letal o peor que el protestantismo, que se llama la nueva era. Llegará en su momento en que la veremos. Y con esas dos pues realmente le dan un golpe tremendo a la humanidad, que cae tristemente en estas herejías y por lo tanto pues en peligro de condenación. Sin más, saludamos a María Santísima, vencedora de todas las herejías, Imperatrix Omnis Heresion, y quien nos cuida, nos ama, y les invito, hermanos, a rezar mucho el Santo Rosario, porque las herejías cada día se ven más y más y nos atacan más por todos lados, pero de la mano del Santo Rosario nada que temer, nada que temer, nada que temer, porque la Virgen Santísima nos protege y nos cuida hoy y siempre. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Sacratissimum Cur Jesu, in te confido. Sancte Joseph, ora pro nobis. Gracias, hermanos, Dios les bendiga y hasta un próximo video.